Hola, mi nombre es Cassandra Maldonado y el día de hoy les voy a hablar sobre el origen y estructura de la Tierra. Primero que nada es importante saber que el conocimiento del origen de la Tierra puede variar de un momento a otro. Les estaré hablando sobre cómo surgen las rocas, los horizontes del suelo y las capas que tiene la Tierra. Primero es importante mencionar la importancia del método científico. Esta metodología nos ayuda a obtener nuevos conocimientos y se caracteriza históricamente en la ciencia. Consiste básicamente en la observación sistémica, la medición, la experimentación y la formulación, así como el análisis y la modificación de hipótesis. De la mano con el método científico surge el cuestionamiento de dónde surge la Tierra, cuál es su origen y cómo está formada realmente. Es por eso que los científicos se han ayudado de esto para crear una teoría o hipótesis sobre cómo es su estructura y su origen. Actualmente, lo más profundo que se ha estado han sido 1200 metros, en la península de Koala, Rusia. Este ha sido el agujero artificial más profundo de la Tierra y el punto más hondo excavado por el hombre. Se estima que los soviéticos tardaron casi 20 años en trasladar esta distancia, y también se dice que esa es la entrada al infierno. Continuando hacia las capas de la Tierra, tenemos la primera capa, que es la capa superficial o la corteza terrestre. Esta es básicamente donde nos movemos. Es la capa rocosa externa de la Tierra y es comparativamente fina con un espesor que varía de 7 kilómetros en el fondo del océano. Esta capa se divide en dos, en lo que es la corteza continental y la corteza oceánica. Sobre la corteza continental surgieron los continentes y está formada básicamente por rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas. Y bueno, la corteza oceánica es obviamente todo lo que está conformado por el océano y por agua. La segunda y tercera capa que conforman la Tierra son los mantos, básicamente el manto superior y el manto inferior, cada uno caracterizado por distintas cosas que veremos a continuación. Ambos son básicamente una capa interna del planeta terrestre y están compuestos principalmente por silicatos. Tenemos el manto superior. Aquí comienza justo debajo de la corteza y termina en la parte superior del manto inferior en 670 kilómetros. Las temperaturas aquí oscilan entre aproximadamente 200 grados Celsius y el límite superior con la corteza hasta aproximadamente 900 grados. Los materiales aquí suelen ser más plásticos sin llegar al estado líquido de la materia. Pasando al manto inferior, este representa aproximadamente un 56% del volumen total de la Tierra. Es la región de 660 a 2.900 kilómetros debajo de la superficie de la Tierra. Se localiza entre la zona de transición y el núcleo externo y se considera que aquí se encuentra un líquido en constante movimiento. Posteriormente es importante mencionar el espacio de transición que se encuentra entre el manto superior y el manto inferior. Aquí se encuentra un plástico pero más viscoso y hace que los mantos no se mezclen entre sí. Está a una profundidad de 410 y 660 kilómetros y consiste principalmente en peroditita. Ahora podemos pasar a la última capa de la Tierra, el núcleo central. Se cree que el material de los meteoritos está presente aquí, el cual es metales pesados. Este representa el menos del 30% de la masa de la Tierra y tiene un diámetro de 1200 kilómetros. La explicación de por qué es muy pesado es porque se supone que es metal compactado y hay presencia de níquel, pero se demostró que esto no era así por un colisionador de partículas. Luego tenemos que la Tierra también se puede dividir en lo que es la litosfera, que es la capa superficial sólida de la Tierra, que está caracterizada por su rigidez. Esta capa cuenta con un material mucho más dúctil, está compuesta de placas y tiene capas en ella también. Y tenemos la atenosfera, que esta es más dura y no está en movimiento a comparación de la litosfera. Esta es la zona superior del manto terrestre, está justo debajo de la litosfera y es aproximadamente entre 30 y 130 kilómetros de profundidad hasta los 660 kilómetros. Una vez que hemos mencionado la presencia de capas y que existen placas también, es importante que expliquemos el movimiento entre placas. El primer movimiento que tenemos es el movimiento divergente. Este sucede cuando las placas se separan unas de otras. Por lo tanto, emerge magma desde las regiones más profundas. Un ejemplo puede ser la dorsal de Mesoatlántica, formada por la separación de las placas de Eurasia y Norteamérica, o las de África y Sudamérica. Como siguiente movimiento tenemos el movimiento convergente, también conocido como un borde convergente o un borde convergente destructivo. Este es el borde de choque entre dos placas tectónicas. También se conoce que cuando el borde convergente, que es una de las placas de la litosfera, se hunde debajo de la otra, se consume en el manto, se habla de una subducción.
Finalmente, el último movimiento que tenemos es el movimiento transformante o falla transformante. Este es el borde de desplazamiento lateral de una placa tectónica respecto a otra. La presencia es notable gracias a las discontinuidades del terreno. En esta zona las placas se deslizan lateralmente una respecto a la otra y el desplazamiento puede ser de centenares o incluso de miles de kilómetros. Ahora pasaremos a explicar cómo es que surgen las rocas. Todo comienza en un volcán. Se comienzan a formar en el magma y cuando este es expulsado, las rocas que son expulsadas se llaman extrusivas o las que se mantienen dentro se llaman intrusivas, también conocidas como rocas volcánicas que explicaremos a continuación. Estas rocas volcánicas, como mencionamos, son aquellas que se originan por el enfriamiento rápido o brusco de la lava o el material volcánico que se expulsa sobre la superficie de la corteza terrestre. Desde erupciones volcánicas pueden llegar a ser muy explosivas, por lo que también se les conoce como rocas ígneas extrusivas. Después tenemos las que son las rocas sedimentarias. Estas son las rocas que se forman por la acumulación de sedimentos que son formados a partir de las partículas de diversos tamaños transportados por el agua, el hielo o el viento. Son sometidos a procesos físicos y químicos que dan lugar a materiales consolidados. Por último tenemos las que son las rocas metamórficas. Estas son rocas que son formadas por la modificación de otras preexistentes en el interior de la Tierra mediante un proceso llamado metamorfismo. A través del calor y o la presión, en fluidos químicamente activos se produce la transformación de rocas que sufren ajustes estructurales y mineralógicos. Finalmente tenemos los horizontes del suelo. Esto se divide en 5. El primer horizonte que tenemos es el horizonte orgánico o humus. Después tenemos el horizonte A, donde hay una capa de lavado o arcilla y hay menos material orgánico. El horizonte B es una capa de acumulación de arena fina y gruesa. El horizonte C es una capa no consolidada y finalmente tenemos el horizonte R, que es la roca madre.